hay otra noticia que creo que estábamos esperando muchos y muchas como agua de mayo, que es la inhabilitación de Marine Le Pen. La justicia francesa ha inhabilitado hoy mismo políticamente a Marine Le Pen, culpable de malversación de fondos. La líder ultraderechista abandona hoy la sala del tribunal antes de que finalice la lectura de una sentencia que deberá cumplir con efecto inmediato y que podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Lo leemos en El País, lo cuenta Daniel Verdú desde París. Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional, ha sido declarada hoy culpable de malversación de fondos públicos con una pena necesaria de inhabilitación política. Vaya por Dios, esta extrema derecha, la extrema derecha que, como hemos dicho aquí, simplemente se sirve de odio para llegar al poder. ¿Y para qué quiere llegar al poder? Pues para robar, pero bueno, mientras llegan también van aprovechando, en cuanto tocan un poquito de poder político, van aprovechando su situación para robar ya antes incluso de gobernar. La condena que le impide presentarse a cargos públicos podría recurrirse, pero el tribunal ha decidido que se cumpla de manera inmediata, sin esperar a la resolución de dicha apelación. Se trata del peor escenario posible para el líder de la extrema derecha, que abandonó la sala de forma airada sin terminar de escuchar la condena. Aún no está claro si ese escenario le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Dependerá de los años por los que quede finalmente inhabilitada y de lo que tarde en resolverse el recurso que previsiblemente presentará Le Pen contra la decisión. Pasadas las 10 de la mañana, en la sala 201 del Tribunal Correccional de París, la misma que ha frecuentado durante las 9 semanas del proceso con otros 24 miembros de su partido imputados por el mismo asunto, Le Pen tomó asiento en primera fila del banquillo de los acusados. Desde allí, la líder ha escuchado la sentencia que la ha declarado culpable a ella y a otros 8 eurodiputados de su formación política en el caso por un desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas. La presidenta del tribunal continúa hasta ahora desgranando las motivaciones y el tipo de condena que conllevará seguro la imposibilidad de Le Pen de ser elegida para cargos públicos. El resto de los acusados y compañeros del partido permanecieron en la sala mientras ella se encontraba ya en la sede. Le Pen estuvo arropada por los miembros más cercanos del clan, también imputados en la misma causa: a su izquierda su mejor amiga y excuñada Catherine Griset, a la derecha el vicepresidente del partido, alcalde de Perpiñán y excompañero sentimental, Luis Aliot, condenado a 18 meses de cárcel, 6 en firme y 3 años de inhabilitación, aunque sin ejecución inmediata. El veredicto del tribunal señala que, aunque no haya habido un enriquecimiento personal, el delito se produjo para beneficio del confort de los dirigentes del partido. El tribunal considera que el daño total es de 4,1 millones de euros y en el caso de Le Pen la cuantía de su malversación ascendería a los 474.000 euros. Sobre la existencia de un sistema que organiza el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que realmente no ha tenido dudas a la vista de los elementos de la investigación. Un sistema, señala la sentencia, en cuyo corazón se encontraba Marine Le Pen desde 2009. Marine lo sabe, señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos. El caso colea desde hace 10 años, pero la Fiscalía solicitó en noviembre penas de inhabilitación contra Le Pen y otros 24 acusados, moduladas según las responsabilidades. La acusación pedía también 5 años de prisión, de los cuales 2 serían en firme, aunque con posibilidad de ajuste, y 5 años de inhabilitación para la jefa de los diputados del partido, además de una multa de 300.000 euros. Su único objetivo, decía ella, es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales, porque ya sabéis que a estos, cuando les pillan con las manos en la masa, siempre hablan de que es algo que se están inventando. Luego lo que vemos es que son procesos mucho más largos en los que las pruebas están bastante claras. No sé, ese mail que mandaban los miembros de tu partido diciendo Marine lo sabe, y esos mails que mandaban los imputados, ¿quién los ha creado? ¿También les ha obligado un juez progresista o un juez socialdemócrata a escribirlos? Pues no, cariño. Lo cierto es que estos estaban metiendo las manos en la masa incluso antes, como decíamos, de gobernar, que recordemos, todo indicaba que de cara a los próximos comicios electorales, que ya estuvo muy cerca en los últimos, podría haber gobernado Francia. Ya veremos si no ocurre aún así. El denominado escándalo de empleos ficticios
fue supuestamente una acción dirigida por la cúpula del partido de Le Pen para utilizar la financiación que recibía de Bruselas entre 2004 y 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa y por tanto lo que más les gusta, aunque digan que no, subvenciones que en Francia para funciones fuera de su perímetro legal, una práctica en mayor o medida explotada y demostrada, extendida a otros partidos en Francia, como el del actual primer ministro François Bayrou, la Francia insumisa de Mélenchon, o en España la formación Podemos. El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi 10 años de investigación y acabó en juicio. Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros, aunque el tribunal lo haya rebajado sensiblemente, el montante del que se benefició el partido a través de un sistema fraudulento de un desvío de fondos, que fundamentalmente destinaba el dinero para pagar asistentes en el Parlamento Europeo a asuntos domésticos de la formación en Francia. Durante sus alegatos, según publicó el diario Le Monde, los dos fiscales describieron uno tras otro la estructura de un sistema consistente en contratar falsos asistentes parlamentarios europeos que en realidad trabajaban para el partido. Los acusados eran sospechosos, según los magistrados franceses que llevaron a cabo la instrucción, de haber puesto en marcha de manera concertada y deliberada durante ese periodo un sistema de malversación de los 21.000 euros mensuales asignados por la UE a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. Estos últimos habrían trabajado todo o parte de su tiempo para el partido en Francia, permitiendo así al partido un ahorro considerable en salario. Seguramente esto suene del caso de Alvise Pérez, del que se habló, que estaba utilizando ayudas que eran muy concretas y que tenías que justificar como para actos del partido, etcétera, y intentaba que fueran de una menor cuantía se sospechaba entonces, utilizarlo básicamente para lo que a él le viniera en gana. De hecho, justamente hoy, cuando hemos conocido esta noticia sobre Marine Le Pen, la Fiscalía le ha pedido al Supremo oficialmente que impute a Alvise y que investigue las cuentas de su partido. El Ministerio Público solicita la apertura de diligencias por, dice, sendos delitos de financiación ilegal del partido político y delito electoral, y que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta sea llamado a declarar. Lo cuenta en el diario.es Alberto Pozas y Elena Herrera. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Alvise y que investigue si financió irregularmente su partido, tal y como reveló el diario.es al cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas. El Ministerio Público entiende que el líder de Se Acabó la Fiesta debe ser llamado a declarar como investigado por sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, y que se pongan en marcha varias diligencias, que se investigue el tráfico de dinero de las wallets, los monederos de Álvaro Romillo que creó para él, que Alvise justifique todos sus pagos durante la campaña y que se examinen sus cuentas bancarias y las del partido. Tal y como reveló el diario.es, Alvise acudió a la sede de la empresa Santinel de Álvaro Romillo a recoger 100.000 euros en efectivo, según había dicho previamente, para financiar la campaña electoral de las europeas que empezaba un día después. El eurodiputado de extrema derecha terminó reconociendo que había cobrado ese dinero sin dar cuenta a Hacienda, pero afirmando que lo había hecho como autónomo y, decía, sin factura, sin especificar a cambio de qué había conseguido ese dinero. El caso llegó primero a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investigaba la confesión de Romillo tras el fracaso de su Madeira Invest Club, confesión en la que también revelaba haber entregado ese dinero a Alvise. Las conversaciones entre ambos revelan que el entonces candidato se había comprometido a legislar a favor de su sector de las criptomonedas en cuanto, según sus cálculos, fuera clave para un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La causa terminó en el Supremo a través de una exposición razonada y ahora ha sido la Fiscalía la que ha reclamado al Tribunal Supremo que abra diligencias contra el líder de Se Acabó la Fiesta y que se ha llamado a declarar como imputado. Entiende que Alvise ha podido incurrir en sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, con el empresario Romillo como cooperador, quien también entienden que debe ser imputado. Las diligencias que solicita la Fiscalía, además de la declaración del político, pasan por analizar en profundidad las cuentas tanto del eurodiputado como de su partido, lo que sería el tráfico de las wallets creadas para financiar su campaña europea, y también los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de documentación e información económica de Se Acabó la Fiesta, así como un análisis de las cuentas corrientes. Se trata de una de las múltiples
causas pendientes de la decisión por parte del Tribunal Supremo contra el eurodiputado y agitador de extrema derecha. Los jueces deben decidir ahora si es imputado también por su papel en los disturbios en las manifestaciones de Ferraz, por difamar a un diputado del PSOE por León o por amenazar a una jueza de Sevilla, entre otros. Por la vía civil también está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su condena de 5.000 euros por difamar a Manuela Carmena, mientras que un juzgado le ha condenado a indemnizar con 60.000 euros a José Luis Ábalos. Este es el historial que tiene Alvise. Ojo, antes de tocar poder, ¿quién le verá en el poder, verdad? ¿Quién le verá en el poder? ¿Qué pasará en el poder? Bueno, pues yo creo que podemos ir viendo un cierto spoiler, porque lo cierto es que uno por uno están cayendo, judicialmente hablando, los líderes de extrema derecha. La semana pasada, de hecho, conocíamos esta noticia de que el expresidente Bolsonaro será juzgado en Brasil por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Lo contaban en BBC. La Sala Primera del Tribunal Federal dio luz verde el miércoles al procesamiento del exmandatario de extrema derecha bajo la imputación de liderar una organización criminal que buscaba impedir que su sucesor, Lula da Silva, asumiera el poder tras su victoria en las elecciones de 2022. También van a ser juzgados otros 7 exmiembros del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro ha reiterado que niega haber cometido estos delitos, pero lo cierto es que, como decimos, le quieren juzgar por delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático, organización criminal armada, daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, y además del deterioro del patrimonio catalogado. Sería una pena de hasta 40 años de cárcel. Y espérate, porque los amigos de Abascal, bueno, los amigos de Abascal son todos estos. Tiene una foto, la verdad, con cada uno, como contábamos el otro día también en Hora 20 y pico. Y ahora el banco húngaro, que le prestó el dinero a Vox para la campaña, resulta, vaya por Dios, que se saltó la ley electoral al no avisar al Tribunal de Cuentas. Se hablaba de que, ojo, si a Vox le podía pasar factura haber recibido dinero de un banco húngaro que recibía dinero del propio gobierno húngaro, que esto es ilegal de cara a la financiación, porque estás recibiendo dinero público de otro país para financiar tu campaña. Ahora el banco húngaro, como decimos, dicen que se saltó la ley electoral al no avisar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que el MBH Bank NIRT húngaro, que financió la campaña electoral de Vox en las generales, incumplió la ley orgánica al no informar de la concesión del préstamo que otorgó al partido de Abascal. Lo cuenta Sergio Sanguiao en Público. El banco húngaro que financió la campaña electoral de Vox para las elecciones generales del 23 de julio con un préstamo de 6,5 millones de euros, y la entidad no informó al Tribunal de Cuentas de la concesión de este crédito y, por tanto, incumplió la ley electoral española. La ley electoral establece que entre los 100 y los 125 días posteriores a unas elecciones, las entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crédito a los partidos políticos deben enviar una noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas. El banco húngaro, que también ha financiado a otros partidos de extrema derecha como el Rassemblement Nacional, la agrupación de Marine Le Pen, vaya por Dios, no lo hizo. El Tribunal de Cuentas ha publicado este 28 de marzo su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos para las generales, y en el mismo constata este incumplimiento de la ley por parte de este banco húngaro y también por parte de Unicaja. El banco malagueño otorgó un préstamo al PSOE de 1,75 millones de euros para la campaña electoral y tampoco informó a este organismo. En el caso de MBH, el préstamo a Vox fue de 6,5 millones de euros, de los cuales el partido de Abascal ha declarado haber utilizado 6 como recursos de la campaña electoral. Los otros 500.000 serían, como lo llaman ellos, la comisión, ¿no? El préstamo del banco húngaro se concedió el 22 de junio de 2023, según la documentación que se ha hecho pública, solo unos días después de que Santiago Abascal se reuniera en Budapest con Víctor Orbán. Vaya por Dios. El partido en un primer momento intentó ocultar cuál era el banco que le había concedido el préstamo. El mayor accionista de MBH es Corvinus International Investment, que es un fondo propiedad del propio Ministerio de Economía húngaro, cuyo objetivo, dice, es garantizar la presencia de la propiedad estatal en sectores económicos de importancia estratégica. Debido a esto, y tras una querella del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción está investigando las cuentas del partido de Abascal. En este caso, el posible incumplimiento se encontraría en la Ley de Financiación de Partidos, que establece que las formaciones políticas
no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. La Fiscalía Anticorrupción también está investigando la posible recepción de donaciones anónimas en huchas y la venta de productos promocionales y de merchandising por parte de Vox sin llevar contabilidad. Así que, como decimos, ojo con los partidos de extrema derecha, que sé que al final la cabra tira al monte. La cabra tira al monte y en este caso la cabra se da de cabezas contra el monte. Decís también por aquí, no seas tan dura con Babascal, él se lucra por España. Ya sabemos que cómo son estos partidos, cómo son estos partidos, que es que qué raro, ¿verdad? Que un partido que se ha hecho precisamente con el único objetivo de ocupar cargos políticos y de chupar de la política porque no saben trabajar de otra cosa, lo que quiere hacer es robar a los ciudadanos. Hostia, de verdad, me flipa que haya gente como sorprendida, ¿no? En plan, ¡oh Dios! ¡Nos han robado dinero! Claro, ¿no les votasteis para eso? Yo pensaba que sí. De hecho, justo esta semana vi a Óscar Puente hablando de... creo que era el programa de Conspiranoicos, que Óscar Puente hablaba de Alvise, hablaba de la gente que vota a Alvise. Y me pareció muy interesante su reflexión porque yo, la verdad, teniendo en cuenta también que nunca se nos olvide que Óscar Puente es muy buen tuitero, pero no deja de ser un ministro del Partido Socialista, pero lo cierto es que yo esta reflexión la comparto bastante, que es que tendemos a pensar como que hay que salvar a los 800.000 o 900.000 votantes de Alvise de las garras de un malvado que les está engañando, y a muchos, a la mayoría, si les engañan es porque quieren ser engañados, pero hay que empezar a asumir que es que vivimos con gente que es un poco mala persona también y no pasa nada. Bueno, yo aquí discrepo de Antonio Maestre, que está en esta mesa, ¿no? Antonio Maestre ha dado explicaciones muy benevolentes de la gente que vota a este señor, ¿no? Que vota engañada o no sé qué. Yo no tengo esa opinión. ¿Qué opina usted? No, yo creo que les representa seguramente de manera muy digna. Es decir, que esa gente está perfectamente representada en este señor. Es que en nuestra sociedad no todos somos santos, no todos somos inmaculados. Hay gentuza en nuestra sociedad y han elegido a este personaje. ¿Hay 800.000 personas que son gentuza en España? Hay seguramente más. Claro. Seguramente más. Hombre, si solo hubiera 800.000, esto sería el paraíso. Yo estoy bastante, la verdad, bastante de acuerdo con esto, Estoy bastante de acuerdo con esto. Yo creo que hay gente, vamos, yo lo veo en mi día a día. Se ven algo tan sencillo como conducir. Tú ponte a conducir y cuenta el número de hijos de puta que ves por la carretera. Y entonces ya te haces una idea. Mira las protectoras. Cuenta el número de perros y gatos que se abandonan al año. Mira qué de cientos de miles de hijos de puta. O sea, quiero decirte, es que hay mucha gente hija de puta. Hay mucha gente cabrona, hay mucha gente mala, por no utilizar siempre la expresión de hijo de puta, ¿no? Pero, tío, de verdad te lo digo, hay gente que vamos... O sea, hay gente que estaríamos mucho mejor sin ella. Las cosas como son, los cosas como son. Hay gente muy mala. Hay gente muy mala, tío. Y hay que acostumbrarse a que, lo siento mucho, hay gente a la que no tenemos que salvar de las malvadas garras de Alvise, sino que son gente que quiere ver el mundo arder y que quiere votar a Alvise aunque sepan que les estafa pasta. No pasa nada. Es que, de verdad, hay mucha gente muy cabrona. Si es que es así. Si es que es la... Mira a los futbolistas. Mira a muchos futbolistas también. Es que hay mucha gente mala. Hay mucha gente mala, hay gente que es una mierda. Y eso es así, esto es algo que tenemos que asumir, que evidentemente tenemos que hacer a través de la educación, de educar en ciertos valores, que intentar que haya el mínimo número de gente mala posible, sí, pero va a seguir habiendo gente mala. Lo guay sería que hubiera cada vez menos, pero lo cierto es que va a haber que siempre gente mala y que ahora cada vez pues tienen más altavoces, claro. Decís también por aquí... entre idiotas y mala gente, España sigue siendo España, correcto. Se ha quedado muy corto, dice Marian. Toda esa gente que va con paraguas sacando ojos. Bueno, es que hay gente verdaderamente... Hay gente verdaderamente terrible, la verdad. Decís también por aquí, a ver qué os leo. A ver. Mira que hay botellines de Pepsi Cola en los bares de todo el mundo, dice Belia. Pues hay más hijos de puta que botellines de Pepsi Cola en el mundo. Totalmente, es que totalmente, es que es así. Es que es así, y no hay solo gente mala en el partido de Alvise. Hay gente mala en todos los partidos. Hay gente mala que se hace pasar por buena y que vota a partidos que en teoría defienden la igualdad social, la igualdad entre hombres y mujeres, y que luego es un Dani Alves de la vida. También hay gente así, como decíamos. Mira, ¿tú has visto la cantidad de gente que curra con y para alquiler seguro? Efectivamente. Un aplauso por esa reflexión a Celsius. Pues fíjate, suma.
800.000. Como dice Oscar Puente, ojalá hubiera 800.000, de verdad. O sea, yo firmaría ese país en el que solo hubiera 800.000 hijos de puta. Spanish Revolution.